congresista Teresa Benavides. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Un saludo a los ecuatorianos y a las ecuatorianas y a cada uno de los compañeros miembros de la Asamblea Nacional. Exactamente hoy día 2 de mayo, la Asamblea Nacional lleva 3 días en debate sosteniendo este proyecto de apoyo humanitario enviado desde la Presidencia de la República y que deberá ser pulido hasta convertirlo en una herramienta legal que garantice la protección del sector más vulnerable. Cuando hablamos de este sector, también nos referimos a la necesidad permanente de la alimentación de hermanos y hermanas ecuatorianas que desde antes de la pandemia se ganaban la vida con su trabajo mediante el comercio ambulante, en venta de comidas rápidas, de venta de accesorios, de adornos de hogar, los señores loteros, entre otros, garantizando por lo menos alimentarse 2 o 1 vez al día. Conocedores de esta realidad, presidente, que es una realidad tremenda que viven nuestros hermanos, nos quiebran la situación, pero a la vez también sumamos impulsos con fuerza para alzar nuestras voces y decirle al pueblo ecuatoriano que también en abril del 2016 la Asamblea Nacional fue un ejemplo de unidad frente a la catastrófica situación, frente a la realidad del terremoto que estremeció a Manabí y también a Esmeralda. Ecuador está sufriendo los estragos de la pandemia del COVID-19 que ha asolado a nuestras familias. Y es necesario sumar acciones para que en este debate se incorporen normas legales que garanticen el menor impacto posible en la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Debo recalcar que dentro del tratamiento de la ley humanitaria está por demás señalar la importancia que juega la educación en todos los países del mundo y en especial en el de Ecuador. Y corresponde a quienes hemos transitado en la docencia tomar la iniciativa en la defensa de la comunidad educativa, dejando de lado celos o intereses propios que pueden interponerse en la búsqueda del bien común. Ecuatorianos, en unas breves cifras aproximadas voy a revelar la importancia de seguir manteniendo el equilibrio entre la educación particular y la pública. Dentro del periodo educativo 2019-2020, para el régimen de la Costa y Galápagos, el total aproximado de estudiantes de los sistemas de educación inicial, básica e intermedia fue de 2.350.000 alumnos, de los cuales 550.000 aproximadamente correspondieron a las instituciones fiscomisionales y particulares y 1.800.000 a los estudiantes de educación pública. Mientras que en el periodo del régimen de Sierra y en la Amazonía, de un total aproximado de 1.926.026 estudiantes, 510.078 alumnos corresponden a instituciones de educación particular y fiscomisional y 1.415.948 estudiantes asistieron a las escuelas públicas. El sistema de educación nacional genera alrededor de 100.000 plazas de trabajo solo en personal docente y otras 20.000 plazas de trabajo
en el personal administrativo y de servicios, lo que deja descubierto la fragilidad a la que enfrenta nuestro sistema educativo ante esta pandemia. Pues si de por sí las instituciones particulares vienen acarreando deudas de años anteriores, con la situación actual las estaría llevando a inminente cierre de sus actividades educativas. Al amparo de estos datos proporcionados, debemos recordar una etapa muy oscura de la historia del Magisterio Nacional, como cuando los maestros recibíamos exceso de estudiantes en los salones de clase y cuando el maestro, su trabajo cotidiano y esmerado, no era considerado. Presidente, es por esto y para no volver al pasado, basados en un marco legal que ampara la existencia de la Comisión Permanente Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, luego del análisis del artículo 7, propuesto por el Ejecutivo, se presentaron observaciones al proyecto de ley de apoyo humanitario a la Comisión de Desarrollo Económico, la misma que sugiere técnicamente se realice una diferenciación de conceptos entre el sistema de educación nacional y el sistema de educación superior, ya que son dos realidades distintas. La una que es dirigida o administrada bajo la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la superior por la Ley Orgánica de Educación Superior. Es necesario evitar el cierre de las instituciones educativas para considerar que se establezca un porcentaje progresivo y proporcional al incentivo que deberá entregar el Estado a las instituciones educativas particulares, que será tomado del Fondo Humanitario en el gasto público, y que deberá aplicarse el rol a la realidad económica de las familias ecuatorianas, garantizando la sostenibilidad de las instituciones educativas para que puedan seguir brindando el servicio educativo con calidad y calidez. Adicionalmente, en otro ámbito de la normativa propuesta por el Ejecutivo, me permito realizar las siguientes observaciones para ser consideradas en este proyecto. Sustitúyase el inciso tercero, numeral 2 del artículo 3 por el siguiente texto. Las personas con discapacidad y o las personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a personas con discapacidad y los adultos mayores tendrán una rebaja equivalente al 50% del valor de la contribución a pagar, a efecto de establecer la condición de discapacidad. Se procederá a lo dispuesto en la normativa de la materia legal vigente. En el artículo 6, agréguese un inciso cuyo texto es el siguiente. Por esta única vez, el valor de la multa que se impone a un ciudadano o ciudadana como sanción por irrespetar el toque de queda o hacer mal uso de la línea telefónica de emergencia del 911 durante la emergencia sanitaria, será depositada en la cuenta especial que para el efecto constituirá el Gobierno Nacional conforme lo establece el artículo 20 de esta ley. En el artículo 11, agréguese un inciso cuyo texto es el siguiente. La rebaja será aplicable también a las personas adultas mayores, personas con discapacidad
y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. En el numeral 2 de la disposición general tercera, después de la palabra salud, agréguese un inciso cuyo texto dice lo siguiente: Policía Nacional, Un minuto, Fuerzas asambleísta. Armadas y Magisterio Nacional. Uno de los problemas es el limitado acceso a Internet, más el analfabetismo digital. El 10.7% de los que tienen entre 15 a 49 años no tienen un celular activo y no han usado computadora ni tampoco Internet en los últimos 12 meses, según la última información al respecto del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Suman 965.118 personas. Como maestra, me preocupa sobremanera que muchos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, estudiantes se quedan al margen del sistema educativo debido a las diferencias en el acceso digital. Ante esta problemática existente en el acceso del Internet de los estudiantes, solicito se agregue la siguiente disposición transitoria. Disposición transitoria. En el plazo de 30 días a partir de la promulgación de esta ley, el Ministerio de Telecomunicaciones y de Ciencia y Tecnología presentará a la Asamblea Nacional los planes de contingencia para dotar de servicio de Internet eficiente y gratuito a los estudiantes de las instituciones educativas de educación inicial, básica, bachillerato y superior en todo el territorio ecuatoriano Asambleísta por el lapso Benavides, de ha un concluido año. su tiempo. Gracias, presidente. Esto lo demanda la maestra. Gracias, presidente.